A continuación describo las herramientas disponibles para dibujar líneas en LibreCAD. Observen que estoy en LibreCAD, la versión 2.2.1. Podemos dibujar una línea mediante dos puntos o dos coordenadas. Observen, estoy en LibreCAD y selecciono líneas. Aparecen todas las opciones para dibujar líneas, o puedo ir en la barra de menú, seleccionar el menú herramientas y acá está línea y están todas las herramientas para dibujar líneas en LibreCAD. O puedo utilizar decía que con el menú contextual, pero no me está funcionando acá. Hago clic y puedo seleccionar. Empecemos con la primera opción de los puntos. Se muestran estas líneas guías para empezar a dibujar la línea. Primero selecciono una coordenada, hago clic en este punto y a partir de este punto empiezo a dibujar la línea. Hago clic en el punto final y el punto final de esta línea es el punto inicial de la siguiente línea y selecciono el punto en que va a quedar. Hago clic y así voy construyendo líneas. Si no quiero seguir haciendo líneas, hago clic derecho y ya no se siguen creando estas líneas. Pero también tengo la alternativa de cerrar. Se cerró la figura y ya puedo seguir dibujando líneas. Hago clic en este punto, estoy dibujando líneas. Cuando estoy dibujando tengo la alternativa de deshacer o rehacer. Para deshacer o rehacer la última acción de dibujar líneas. Si no quiero hacer nada más, doy clic derecho y ya no sigo dibujando. La siguiente alternativa es ángulo, dibujar líneas a partir de un ángulo dado. Hago clic en líneas y está acá a disposición. Hago clic en ángulo. Acá en la parte superior observen que está algo que dice ángulo y longitud, punto de ajuste. Contiene valores que se grabaron de las últimas modificaciones que yo hice. Por ejemplo, si quiero que se dibuje un ángulo de 40 grados y la longitud sea 66 unidades, está a disposición estos puntos de ajuste: inicio, medio, fin. Yo digo inicio y solo tengo que seleccionar un punto, el punto a partir del cual se va a dibujar la línea. Hago clic en este punto y ya queda. Puedo seguir dibujando líneas si lo deseo. Puedo cambiar el ángulo, por ejemplo un ángulo de 22 grados, y cambiar la longitud si quiero. Voy a dejarla así. También puedo modificar el ajuste. Observen cómo se ve mientras me estoy moviendo para construir la línea. Puedo seleccionar y medio. Es el punto de referencia para dibujar la línea. El punto medio. O
el final. Es el punto, este es el punto hasta donde se va a dibujar la línea. Si no quiero dibujar más líneas, hago clic derecho. Ahora vamos a ver cómo dibujar líneas horizontales. Está a disposición esta herramienta de horizontal. Veamos la opción de horizontal. Hago clic en horizontal. Está también a disposición. Podemos establecer una longitud que sea de 100 unidades, por ejemplo, y un punto de ajuste, como les había explicado, inicio, medio, final. Inicio. Entonces me sitúo en el lugar en el cual va a quedar la línea. Observen en qué punto lo estoy haciendo. Acá. Hago clic y no se ve. Entonces me muevo hacia abajo y ya ha quedado la línea creada. Puedo dibujar, cambiar el punto de ajuste, que sea medio. Si hago clic en este punto, entonces dibuja la línea. Ahora, si el punto es final y hago clic, por ejemplo, en este punto, ese es el punto final en el cual se dibuja la línea. La forma de utilizar de dibujar líneas horizontales. La siguiente herramienta para dibujar líneas es vertical. Permite dibujar líneas verticales. Veamos esta herramienta vertical, la cuarta. Hago clic en vertical. Muy similar a una horizontal. Puedo establecer la longitud 50, por ejemplo, y el punto de ajuste inicio. Hago clic, por ejemplo, en este punto y me muevo a la derecha y observen cómo quedó. Puedo cambiar el punto de ajuste medio. Si voy a dibujarla a partir de este punto, ya hice clic, me muevo a la derecha y así ha quedado. Y el punto final, hago clic acá para dibujar. Entonces es el punto final de la línea, hasta donde llega la línea. Veamos cómo dibujar un rectángulo. Está la herramienta rectángulo. Veamos la quinta. 1, 2, 3, 4. La quinta es rectángulo. Hago clic en rectángulo. Necesitamos dos coordenadas para dibujar el rectángulo. Hago clic en un punto y me desplazo hasta la siguiente coordenada, que es hasta la cual se va a dibujar el rectángulo. Supongamos que hasta acá quiero, entonces hago clic, hice clic en un punto inicial y en un punto final y puedo seguir dibujando rectángulos. Hice clic en este punto y ahora me desplazo hacia abajo y a la izquierda. Por ejemplo, lo hago hasta este punto y así ha quedado nuestros rectángulos creados. Ahora veamos punto pasante paralelo para dibujar otra línea. Selecciono punto pasante paralelo. Dejé estas líneas para mi ejercicio. Acá está seleccionado número 5. El número de líneas que se van a dibujar desde una en adelante. Por ejemplo, voy a dejar 3. Y si hago clic en esta línea,
desplazo, en este caso, en este ejemplo específico, me desplazo a la izquierda o a la derecha y ahí se ve, puedo establecer la distancia a la cual se van a dibujar las líneas. Por ejemplo, hago clic que sea hasta ahí. Hago clic y se dibujan las líneas. Selecciono ahora, para este segundo ejemplo, selecciono el rectángulo no se selecciona completo, sino una línea. Y también puedo moverme hasta el lugar en que deseo que queden las líneas paralelas. Se crean estas líneas paralelas. Si yo hago clic acá, lo mismo. En este caso, las líneas paralelas van a ser horizontales y no tienen que ser necesariamente horizontales o verticales. Pueden estar con cualquier ángulo. Dibujé este círculo y esta elipse para continuar con mi explicación. Y hago clic en, nuevamente, punto pasante paralelo. Si hago clic, por ejemplo, en la elipse, acá no pasa nada. Si yo hago clic en el círculo, en el círculo se dibuja círculos interiores o exteriores. Hago clic, por ejemplo, acá. Ha dibujado 1, 2, 3 círculos. Doy clic derecho. Cuando nosotros hablamos de paralelas, pensamos en líneas rectas. Pero fíjense que acá en el círculo también está manejando ese concepto. Es muy importante para tener más herramientas a disposición. Ahora veamos paralela, que es muy similar a la anterior. Selecciono paralelo. Y por ejemplo, me arrimo a cualquier figura, por ejemplo acá, a una línea, acá a la línea inferior de ese rectángulo, o a la izquierda o a la derecha, sin necesidad de seleccionar la imagen. Hago clic, por ejemplo, si quiero que se dibujen esas líneas paralelas a la derecha, hago clic, ahí ya han quedado. Acá si quiero que se dibujen líneas a la izquierda, puedo seleccionar el número de líneas. 5 y la distancia que sea 2 unidades. Así se dibujan esas líneas. Hago clic ahí y se dibujan. ¿Y qué si sucede, por ejemplo, con esta elipse? Acá no funciona, pero con un círculo sí, al interior o al exterior. Hago clic, por ejemplo, acá, se dibujan esos círculos exteriores. Por ejemplo, yo dibujé este arco. Y si yo hago clic en paralelo, en este caso dibuja líneas que no se unen. La siguiente alternativa es centro radio. Dibujar una línea
con esta opción centro, radio. Entonces veamos la siguiente herramienta, que es centro, radio. He dibujado estas líneas para mi siguiente explicación. Hago clic en líneas y ahora selecciono centro, radio. Lo que va a hacer es buscar bisectrices. Observen lo que sucede si hago clic en esta línea. Vamos a seleccionar dos líneas, primera línea y ahora la segunda línea. Acá tiene en la parte superior dos opciones para modificar la longitud de las líneas que se van a dibujar y la cantidad. Desde una, por ejemplo, voy a dibujar dos líneas de esta longitud 30. Entonces ya había hecho clic en la primera línea y ahora hago clic en la segunda. Dibuja dos líneas como se está indicando acá, que divide este ángulo en tres partes iguales. Si yo hago clic en esta línea y me muevo hasta esta, que no tienen puntos comunes, hago clic. Así no se unan estas dos líneas, se dibujan estas dos líneas que superan el ángulo en el punto en donde sería la intersección de las dos líneas. Veamos qué sucede con esta, pero vamos a cambiar la cantidad. Número de líneas 3 y la medida que sea 60. Selecciono la primera línea y selecciono la segunda. Así dibujaría. En el punto donde sería la intersección de las dos líneas, dibuja las líneas que estoy seleccionando. También puedo hacerlo en ese rectángulo. Selecciono este lado, por ejemplo, y selecciono el lado inferior o el lado superior. Selecciono este y se dibujan las líneas. Continuemos. Veamos ahora tangente P, C. Estando en LibreCAD, hago clic en líneas y selecciono tangente P, C. Funciona de la siguiente manera. Hago clic en cualquier coordenada, en cualquier punto. Y me dirijo al círculo. A este círculo va a dibujar una línea tangente al círculo, en este caso, tangente al círculo que pase por el primer punto que escogí. Esta alternativa o esta alternativa, hago clic en la segunda. Así se dibuja. Ahora, nuevamente hago clic, por ejemplo, acá, en este punto, y me dirijo al círculo en el cual voy a dibujar la línea que sea tangente y que pase por este punto. Estas son las diferentes opciones que tengo. Hago clic, por ejemplo, acá. Y ya ha quedado. Veamos qué sucede con este arco del círculo. Hago clic en un punto y ahí es donde se dibujaría la línea, en este punto o en este punto. Sería en los puntos, siguiendo la trayectoria del círculo, el punto en donde sería la tangente. Así no esté dibujado el círculo completo. Acá sería la línea tangente a ese círculo.
y con elipse es similar. Hago clic en este punto y me dirijo a la elipse. Estas son las opciones disponibles, 1 y 2. Hago clic acá y se ha dibujado esa línea que es tangente al círculo y que pasa por el primer punto que yo había establecido. Ahora sigamos con tangente CC. He dibujado estas figuras, estas formas para mi explicación. Hago clic en líneas y selecciono tangente CC. Sería tangente a una de curva a curva, de círculo a círculo. Hago clic en, por ejemplo, en este círculo y me dirijo al otro círculo. Esta es una alternativa y esta es otra alternativa. Todas las diferentes alternativas para dibujar líneas que sean una línea que sea tangente a los dos círculos. En este caso hago clic por ejemplo acá, ahí lo dibujo, clic derecho si no quiero seguir dibujando más, pero entonces no quedó. Hago clic y hago clic para que se dibuje. Ya ha quedado dibujado así. Vuelvo a seleccionar este círculo y tengo esta elipse. Buscamos líneas que sean tangentes al círculo y a la elipse. Esta sería la opción, todas las opciones disponibles que hay. Ahí se marcan con estos puntos. Por ejemplo, hago clic en este punto. Se dibujó una línea que es tangente a esta elipse y a este círculo. Ahora veamos el caso con este arco de círculo. Hago clic en este círculo superior y estas son las diferentes líneas que puedo dibujar. Por ejemplo, selecciono esta y ya queda una línea que es tangente a este arco de círculo y a este círculo. Son herramientas muy importantes para trabajar. Continuemos con tangente ortogonal. Hice estos dibujos para la siguiente explicación. Hago clic en líneas y selecciono tangente ortogonal. Tangente ortogonal. Lo primero que hago es seleccionar una línea. Selecciono esta línea y me voy al círculo de este ejemplo que creé. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dibuja una línea que es ortogonal o perpendicular a la línea que había escogido yo abajo, y que sea perpendicular a esa línea y que sea tangente al círculo al mismo tiempo. Ahí está la intersección entre las dos líneas, y acá no hay intersección entre dos líneas, pero es el punto en que se cruzaría. Hago por ejemplo clic acá y ya ha quedado dibujada la línea. Veamos con esta otra que tengo. Hago clic en la línea y me voy al círculo. Dibuja
No, tengo que repetir, salir. Ahora sí, hago clic en tangente ortogonal, selecciono esta línea. Ahora sí, después de seleccionar la línea me dirijo al círculo. En este caso, miren, sería perpendicular a la línea y tangente al círculo al mismo tiempo. Acá tendríamos una línea que no se cruza con la otra línea, pero que son perpendiculares, ortogonales. Dejemos por ejemplo esta, hago clic y ya ha quedado. Doy clic derecho y selecciono, por ejemplo, ahora voy a dibujar una línea. Y ahora hago clic en tangente ortogonal. Lo primero que hago es seleccionar la línea recta y me dirijo a este arco de circunferencia. Este sería un punto posible y acá sería otro que sería tangente a la trayectoria del círculo, o sea, el punto en que se dibujaría el círculo. Hago clic por ejemplo acá. Esa sería la tangente que es perpendicular, ortogonal a esta línea y a este arco de círculo, aunque esta línea no se esté cruzando, no tenga intersección ni con la línea ni con el arco. Seguimos con ortogonal. He dibujado estas líneas para la explicación. Hago clic en líneas y selecciono ortogonal, que es la que sigue. Y esa es muy fácil de entender. Es crear líneas ortogonales, perpendiculares. Por ejemplo, acá debo escoger una longitud, en este caso 100 unidades. Voy a dibujar línea de 100 unidades y hago clic en esta línea. Voy a dibujar una línea que es ortogonal a esta. Entonces hago clic acá y ya ha quedado. Y puedo seguir dibujándolas y puedo dibujarla fuera, que esté alejada de esta línea, pero que sigue siendo ortogonal a la línea que yo escogí inicialmente. Hago clic derecho ya cuando no quiero dibujar más líneas. Voy a escoger esta otra línea y hago clic para dibujar esta línea. Puedo modificar la longitud 40. Vamos a dibujar esta y esta, y también lejos de la línea base, pero siempre van a ser ortogonales a la línea que yo escogí. Dibujé este círculo para la siguiente explicación. Selecciono ortogonal y hago clic en el círculo, y acá puedo ir dibujando líneas. Ortogonales, pero al círculo. Siempre pasando por el centro. Yo dibujo esta elipse y la selecciono.
selecciono ortogonal, selecciono, ahora sí, estas son las líneas ortogonales que dibujan para la elipse. Puedo modificar, como les había dicho, la longitud. Continuemos con ángulo relativo. Ahora selecciono ángulo relativo. En la parte superior está, debo especificar un ángulo, por ejemplo 10, y una longitud que podemos modificar 55, y hago clic en esta línea. Voy a dibujar una línea que tenga 10 grados con respecto a esa línea. Si selecciono otra línea diferente, esta va a dibujar una línea que tiene 10 grados con respecto a esta. Puedo decir que tenga 45 grados con respecto a esta línea. Pero digamos que dibujamos una línea, selecciono esta. Voy a dibujar una que tenga 45 grados con respecto a esta línea. Por eso es relativa. Que sea, por ejemplo, 20 grados con esta longitud para esta línea. Hagámosla completa. Selecciono ángulo relativo, 20 grados, selecciono esta línea y esta línea va a tener 20 grados. La línea que dibuja va a tener 20 grados con respecto a la línea que yo escogí. Yo dibujé este círculo y ahora voy a seleccionar ángulo relativo, que sean 20 grados. Voy a seleccionar el círculo y estas son las diferentes alternativas que tengo. Puedo dibujar esta línea, por ejemplo esta línea. Ahora veamos cómo dibujar polígonos. Tenemos tres posibilidades, tres herramientas. Empecemos por polígono Zen-Core. Selecciono polígono Zen-Core. Para dibujar el polígono puedo establecer el número de lados que va a tener, mínimo 3 y máximo pues los lados que quieran. Vamos a dibujar uno con 3 lados, que sería un triángulo 1. Entonces lo primero que hago es hago clic en el punto central del polígono y hago clic en un vértice de un lado. Ahí ya queda. Puedo seguir dibujando, hago clic derecho para no seguir dibujando ahí. Puedo modificar el número de lados, que tenga por ejemplo 5 lados. Hago clic en el centro y debo escoger una coordenada al vértice de uno de sus lados. Así va. Puedo escoger el tamaño y la posición que va a tener. Hago clic acá y ya ha quedado. Hago clic derecho para no seguir dibujando polígonos en este sitio. Y así es como dibujo polígonos. Sigamos con
polígono, centro, tangente. Selecciono polígono, centro, tangente. La segunda forma de dibujar mis polígonos. Hago clic en el punto central del polígono. Observen que en la parte superior digo que va a tener 5 lados. Y acá lo que veo es que es el punto medio de uno de sus lados. Entonces me voy desplazando con el mouse hasta obtener el tamaño que quiera y la posición que desea. Hago clic y ahí queda. Y ahí puedo seguir dibujando. Doy clic derecho para no dibujarlo ahí mismo. Selecciono un nuevo centro y me desplazo hasta el punto en donde deseo que quede. Y hago clic. Ya ha quedado. Y clic derecho. Puedo dibujar con mínimo 3 y la cantidad que yo quiera, máximo lo que yo quiera. Ahí estoy dibujando con 6 lados. Hago clic y ahí ha quedado. Clic derecho para no seguir dibujando. Veamos cómo crear un polígono core. Ya no vamos a dibujarlo desde el centro. Entonces veamos. Selecciono polígono core. Entonces vamos a, lo que debo escoger es, bueno, el número de lados, dejémoslo que sean 6. Y hago clic en un punto. Lo que voy a escoger es el vértice de un lado y el vértice de otro lado. En este caso no estoy escogiendo el centro del polígono. Puedo seguir dibujando. Hago clic derecho para dibujarlo en otro lado. Selecciono el vértice de un lado y selecciono la posición del otro lado. Y así ha quedado. Es la forma en que podemos dibujar polígonos fácilmente. Veamos la siguiente herramienta, que es Star, es decir, estrella. Veamos cómo dibujar una estrella. Hago clic en líneas y selecciono Star. Hago clic, este va a ser el centro. Y el tamaño que va a tener, acá están unas opciones que han quedado grabadas de la última vez que yo dibujé una estrella. Podemos tener estrella simétrica o no simétrica, que se dibuje una polilínea. Por ejemplo, vamos a seleccionar polilínea y radio. Estos dos radios, y ahorita vamos a ver. Podemos tener estrellas desde tres puntas. Hago clic en un lado en que va a quedar. Y ahora selecciono hacia el interior y hago clic. Así se dibuja una estrella que no parece estrella, que tiene 3 puntas. Digamos que tenga 4 puntas y radio exterior. Lo desmarco. Que no sea polilínea y ahorita vemos la diferencia. Hago clic en este punto y este va a ser el tamaño de la punta. Y ahora me voy hasta el centro, hasta donde va a ir la estrella. Digamos que va a ser ahí. Entonces, como decimos que no tiene radio exterior, entonces las puntas no tienen esta forma que tiene este que creamos primero. Clic derecho. Y por ejemplo, si yo selecciono acá, se selecciona toda la figura que yo hice, que yo acabo de dibujar. Acá si hago clic, entonces solo se dibuja una parte.
En este caso escogí que fuera polilínea y en este no es polilínea. No se selecciona completo sino por partes, son segmentos que forman la estrella. Bueno, dibujemos una estrella, pero en este caso la diferencia es que no va a ser simétrica. Enmarco esta casilla y que va a ser polilínea. La voy a dibujar acá, hago clic en este punto central y hasta acá van a ir las puntas y me desplazo hacia adentro para dibujar. Hago clic acá y esta es una, hago clic derecho. Esta es una estrella que es asimétrica. Miren lo fácil que se crea una estrella. Hagamos nuevamente, dibujemos una estrella, pero que tenga 5 puntas, que tenga radio exterior, que no tenga radio interior, que sea simétrica. Hago clic en este punto y hasta acá van a ir las puntas y debo moverme hasta el centro para acabarle de dar la forma. Y así ha quedado mi estrella. Ahora veamos cómo dibujar puntos. Selecciono acá puntos. Pues es muy fácil de entender, es únicamente dibujar los puntos que yo quiera. Cuando ya no quiera más dibujar, entonces hago clic derecho, ya no sigue dibujando puntos. ¿Cómo crear una línea de puntos? Line of points. Cuando ingresan nuevas herramientas, estas todavía no están traducidas al español. Seleccionemos Line of Points. Acá están diferentes opciones. Un ángulo, que sea, por ejemplo, si deseo que tenga un ángulo o que no tenga un ángulo. Primero seleccionamos que tenga un ángulo que sea de 20 grados. Y acá otras propiedades más. Distancia fija, 20. Y de llenar la línea, esto es otras opciones de llenar de los puntos que van a formar estas líneas. Hago clic en este punto y a esa distancia se crea la línea y con esos 20, un ángulo de 20 grados, digamos que la distancia sea 5. Si yo hago clic acá y solo me deja cuando me desplazo únicamente a los 20 grados que escogí, digamos que no tenga un ángulo, pero que la distancia sea 3. Marco el punto inicial y me desplazo hasta el punto final y hago clic. Así ha quedado una línea formada de puntos. Principalmente así dibujaríamos una línea. Si quiero una línea a 5 grados, pero que la distancia sea 3, por ejemplo. Hago clic acá y me desplazo, él solo me deja colocar la longitud que va a tener, no la inclinación.
siempre se va a dibujar a los 5 grados que establecí. Hago clic en el punto final y así se dibuja. Esta opción, X points, ambos al comienzo, al final, ninguno. Si selecciono ambos, miren la apariencia que toma la línea que estoy dibujando. Es más tupida. Son las diferentes opciones que yo puedo establecer. Si digo distancia fija y hago clic, por ejemplo, en este punto, número de puntos 4, hago clic, si yo aumento 7, hago clic, ahí se dibuja con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos, una línea formada por 7 puntos. Es la forma de crear una línea formada por puntos. Ahora tenemos herramientas adicionales para crear rectángulos. Veamos este, Rectangle One Point. Como son herramientas nuevas, todavía no tienen la traducción al español. Veamos cómo dibujar un rectángulo con esta opción. Rectangle One Point. Hago clic. Acá ya está establecido un ancho y un alto que puedo modificar. Por ejemplo, que tenga 40 unidades de ancho y 20 unidades de alto. Base, bueno, que tenga una inclinación, voy a decir que no, para poder entenderlo mejor por ahora. Y acá está el ajuste, el punto de referencia. Top left, a la parte superior izquierda, a la parte superior, a la parte superior derecha, a la izquierda, al medio, a la derecha, inferior izquierda, inferior, inferior derecha, todas las diferentes opciones que hay, que se dibuja como una polilínea. Y las esquinas que va a tener, como redondeadas, como biseladas o ninguna de las anteriores. Lados, se dibuja todos los lados, los verticales u horizontales. Entonces veamos. Bueno, acá ya dibujé una, pero volvamos desde el principio. Rectangle One Point. Observen que está seleccionado en la parte superior, top right, superior derecho. Hago clic. Entonces en el punto superior derecho, en ese punto es en que se dibuja. Si hago clic en ese punto, se dibuja el rectángulo. Con este ancho puedo modificar el ancho, 60, y el alto si quisiera. Ahí queda dibujado. Un ángulo, si quiero dibujarlo con un ángulo, que sea por ejemplo 10, que si sea una polilínea, y digamos que sean esquinas redondeadas. Ahí se dibujan redondeadas. Puedo establecer un radio. Ahí ya está redondeado el rectángulo. ¿Y qué otras opciones hay disponibles?
Algo importante que hay que comentar es lados. Acá estamos dibujando que tiene todos los 4 lados. Puedo decir que dibuje los lados únicamente verticales u horizontales, que en realidad no serían unos rectángulos, pero da esas opciones. Sigamos con esta opción, Rectangle 2 Points, para crear un rectángulo a partir de 2 puntos o 2 coordenadas. Seleccionemos Rectangle 2 Points de 2 puntos. Estos son los puntos de ajustes en las esquinas, en la medio vertical, medio horizontal, en el medio y el punto final. Por ejemplo, dejamos en la mitad y que si va a tener un ángulo. Por ahora digo que no, que si se crea como una polilínea o no se crea como una polilínea. Y las esquinas que va a tener, si va a tener por ejemplo en bisel o redondeadas. Longitud en X, longitud en Y. Dibujo entonces, por ejemplo, hago clic en este punto. Así lo voy dibujando, moviéndome con el mouse. Volvamos, hago clic en un punto y a partir de ese punto me desplazo con el mouse. Cuando lo quiera a estas dimensiones hago clic acá, hago clic derecho. Nuevamente la opción de rectángulo 2 puntos. En este caso voy a decir que se dibuje con un ángulo que sea por ejemplo 30 grados o el que yo quiera. Hago clic en este punto y así se va dibujando como una polilínea y que no sea con biseles sino que sea redondeado este otro. Estos puntos de inicio al medio vertical y al medio horizontal para ver la diferencia. Selecciono y así se dibuja el rectángulo que tiene esquinas redondeadas y estas que tienen esquinas en bisel. Si yo hago clic acá en ese rectángulo creado, se selecciona todo el rectángulo completo porque se creó como una polilínea, tal como sucede con este y con este, todos. Pero si yo voy a crear rectángulo de 2 puntos que no se cree como una polilínea, hago clic acá en este punto y en este punto, clic derecho, escape y selecciono. Miren que no se selecciona todo el rectángulo sino por lados. Se creó el rectángulo por segmentos. Ahora veamos qué sucede con Rectangle 3 Points, crear un rectángulo a partir de 3 puntos o 3 coordenadas. Selecciono Rectangle 3 Points. También tiene esas opciones. Entonces voy a seleccionar nuevamente Rectangle 3 Points. Puedo crearlo como un
cuadrangular, como un cuadrilátero. Vamos a ver las diferencias. Si va a tener un grado, una inclinación. Observen este ángulo y vamos a dejarlo acá sin ángulo para ver la diferencia. Se dibuja con una polilínea y se dibuja ambos lados, vertical u horizontal. Dibujé un punto, 2 puntos y 3 puntos. A esto se refiere este ángulo de 10 grados. No es un rectángulo con los ángulos rectos, sino es un cuadrilátero. Modifiquemos el ángulo que sea 30 grados. Hago clic en un punto, en otro punto y me voy desplazando y dibuja esta figura con 4 lados, pero que tiene este ángulo de 30 grados. Desmarquemos esta opción Fixed Inner Angle y ahora Fixed Base Angle, que sea por ejemplo 25 grados. Se van a dibujar ambas caras, las verticales o las horizontales. Lo voy a dejar como polilínea o no polilínea. Entonces dibujémoslo así. Dibujo un punto y otro punto. El tercer punto. Están dibujando un rectángulo que está inclinado 25 grados. Seleccionamos estas caras que sean verticales. Solo dibuja los lados verticales o los horizontales si yo decido. Así es como trabaja. Son herramientas muy potentes para nuestros trabajos. La siguiente, que es Cross o cruz. Seleccionemos ahora Cross. Selecciono, bueno, acá están unas opciones. X y Y, unas dimensiones. Por ejemplo, 100, 100. Acá hay un tipo. Extensión, longitud total o porcentaje. Y un ángulo. Ángulo que sea 0 grados o 10 grados. Vamos a escoger primero total length, longitud total. Pongámosle menos valor 35 y 40. Si hago clic en la imagen, así queda dibujado con esta grado de inclinación y con esta longitud. Veamos si cambio longitud total por porcentaje. Porcentaje. Por ejemplo, si le digo 100 y 90 sobre, selecciono la elipse y así, ahí lo dibujo.
con ese porcentaje. O el de extensión, entonces ya lo hice con el círculo, con la elipse, y ahora con este arco de círculo. 190 ángulo, puedo cambiarle el ángulo, 25, y que sea la longitud 23. Si hago clic en este arco de círculo, ahí dibuja la cruz, y es una herramienta muy interesante. Las siguientes herramientas son denominadas Snake, y veámosla. Selecciono, tenemos Snake X y Snake Y. Selecciono Snake X, entonces con dirección XY, punto, ángulo. Permite dibujar líneas como una polilínea, y puedo cerrarla. Doy clic derecho para ya no seguir dibujando. Clic derecho, selecciono y no se ha creado como una polilínea. Volvamos a seleccionarlo. Snake. Ahora voy a decir que tenga un ángulo. Si es relativo o no es relativo, ángulo de 20. Dibujo este punto y solo permite dibujar líneas que tengan ese 20, pero yo puedo cambiar menos 30. Puedo seguir dibujando, puedo cerrar. Es lo que podemos hacer con esta herramienta. Veamos las siguientes que son similares. Ahora veamos Snake X. Selecciono Snake X. Es similar a la explicación. Dirección X. Dibujo. Y me va a permitir dibujar únicamente líneas con un grado, con una dirección X o Y, como una polilínea. Si yo la selecciono, se selecciona completa. Snake Y, todas llevan a lo mismo. Selecciono Snake Y. Entonces acá queda marcada dirección. Hago clic en este punto, permite dibujar únicamente líneas verticales y horizontales. Puedo dibujar point o ángulo. Puedo cambiar. Snake, en los tres casos podemos hacer lo mismo. Veamos otra herramienta, Angle from Line. Como son nuevas, entonces no tienen todavía traducción
al español. Seleccionemos Angle from Line. Están esta serie de opciones. Length, Free, puedo marcar Free, un ángulo de 40 grados, relativos, Line, Smart, Start, Enough Distance 2. Entonces veamos un poco de todo eso. Tengo estas dos líneas para la explicación. Selecciono Angle from Line. Están todas esas opciones. Tengo una longitud, un ángulo. Dibuja una línea con longitud 20 unidades, un ángulo de 40 grados. Si es relativo o no es relativo. Start free, start middle, end. Digamos que al principio. Snap distance 2. Selecciono la línea y ahí se crea la línea. Selecciono nuevamente Angle from Line y estas opciones: 35 grados, relativos, al medio, dibuja el punto medio y dibuja la línea con el ángulo establecido. Puedo seleccionar que sea free para establecer la longitud que quiera que tenga. En términos generales, así funciona esa herramienta. Ahora tenemos Orthogonal from Line. Selecciono Orthogonal from Line. Están una serie de opciones: longitud, si es free, line, snap, veamos rápidamente cómo funciona. Está una longitud, ortogonal from line. Entonces dibujé esta línea y esta línea para mi ejemplo. Line snap, estoy diciendo que al final. End. Free, start, que va a ser al principio. Al medio, justo dibuja una línea ortogonal al medio con la longitud de 20. Tick snap, digamos que sea al principio, o sea, de aquí para arriba la dibuja, dependiendo cómo se escoja acá. Digo que sea free, longitud 34, que sea free. Escojo por ejemplo esta, pero yo puedo establecer la longitud que va a tener. Entonces ustedes pueden modificar todas las propiedades que están acá. Esta que es importante, divide. Voy a dibujar primero una línea.
una nueva línea. Ahora sí, escojo ortogonal from line. Dibujar una línea perpendicular a la escogida, pero que la divida. Muy importante. Pero entonces que no sea al comienzo, sino que sea al medio, para ver en realidad que sí funciona. Y debo escoger, como es free, el libre, hoy debo escoger la longitud. Veamos si la dividió. Hago clic en la línea y quedó dividida en dos. Si yo quisiera, por ejemplo, eliminar esta, presiono suprimir y así queda. Falta poco para terminar la explicación en este video. From point to point. Veamos. No se denomina from point to point, sino from point to line. La selecciono. Ya he creado estas dos líneas para la explicación. Que sea ortogonal, necesitamos que sea ortogonal a la intersección o longitud fija. Veamos. Selecciono esta que está acá. Y selecciono esta otra. Así dibujo la línea que sea ortogonal a esta última, desde esta línea a esta línea. La intersección, length fixed, voy a incluir otra línea para la explicación y acá otra. Ahora sí, selecciono from point to line, selecciono esta, selecciono primero esta y después esta otra. Está dibujando ortogonal, o también puedo decir que no sea ortogonal sino con un ángulo. Selecciono esta y esta, se dibujó esta 30 grados. Si la dibujo a 60 grados y selecciono intersección longitud fija, selecciono esta, con la longitud que se ha establecido. Veamos esta. Slice Divide Line. He dibujado estas líneas para la explicación. Selecciono Slash Divide Line. Con estas opciones. Cantidad 3 o 4 o los que se decidan. Thick Line, que sean 4. Que sean 5. Ángulo. Lo dejamos en 90 grados relativos. Desplazamiento. Thick Snap. En el medio. Los ticks, que son estas líneas guías.
al principio y medio al final. Ahí se va viendo que si va a estar al comienzo, al principio o ambos. Algo muy importante, que si divide, digamos que divida. Entonces hago clic, dice la herramienta, hago clic derecho. Ahora voy a seleccionar la línea. Miren que ha quedado dividida. Si yo quiero, por ejemplo, eliminar, pues la borro y así queda. Deshago esa operación. Ahora selecciono el Like Divide, pero le digo que no divida. Y que Tick Snap sea en el medio. Ahí ya se ve la diferencia. Ahora yo selecciono esta línea, la línea completa, no se dividió. Increíble, vamos culminando con este video. Slice, Divide, Circle. He dibujado estos círculos, elipses y arcos de circunferencia. Selecciono Slice, Divide, Circle. Está en la parte inferior, es posible que no lo vean en el video, pero seleccioné esa opción. Selecciono, bueno, acá están diferentes opciones. Cantidad 6, Tick Length 3, Angle 45 grados, relativos. Offset 2. Acá lo importante es que se divide o no se divide. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 6 divisiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá está diciendo que se divide. Entonces dividió. Si yo puedo eliminar, suprimir esta parte y esta parte, voy a deshacer. Ahora vuelvo nuevamente a selecciono Slash Divide Circle, pero en este caso voy a decir que no lo divido, sino que cantidad 7, Tick Length 5, que esté al comienzo. Entonces acá no lo divido, selecciono el círculo. Ahora si yo selecciono el círculo, no se ha dividido. Si yo lo borro, se borra el círculo completo. Voy a deshacer. Veamos, funciona. La pregunta es, ¿funciona con... Selecciono Slice Divide Circle. La pregunta es, ¿funciona con elipse? La respuesta es que por ahora con elipse no nos funciona. ¿Y funciona con arco de círculo? La respuesta es sí. Ahí ya pueden ver cómo se crean todas estas líneas guía. Y esa es la explicación que quería darles. Agradezco que hayan llegado hasta el final. Como pueden ver, LibreCAD ha tenido muchas mejoras con respecto a versiones anteriores. Espero que esta explicación sea de utilidad para ustedes. Gracias.